para que Dios conteste nuestra oración. Y pensé en ese tema, tropiezos para la oración, tropiezos en nuestra oración. ¿Qué pueden ser tropiezos en nuestra oración? Lo primero que vemos ahí en el versículo 13 es que dice, pregunta Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y dice, ¿haga qué? Oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ahora no dice enfermo, dice afligido. Puede ser afligido por un problema económico, un problema familiar, un problema de salud, una necesidad grande, un problema grande. Hay muchas cosas que nos pueden afligir. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La realidad de esta vida es que van a venir tiempos de aflicción. Pero también dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces que la fe es la solución en esos tiempos de aflicción. Y lo primero que dice Santiago aquí es, ¿estás afligido? Haz oración. Entonces, ¿cuál puede ser el primer tropiezo en que Dios no conteste nuestra oración o Dios no nos quite una aflicción, una necesidad? Primeramente nuestra actitud, número uno, nuestra actitud en cuanto a la oración. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y la respuesta, oiga bien, eso es importante, la respuesta es, haz oración. Eso es la respuesta. Haz oración. En otras palabras, lo primero que deberíamos de buscar cuando estamos afligidos en cualquier necesidad, en cualquier prueba, en cualquier falta de salud, es hacer oración. Amén. Tristemente, muchas veces es lo último que hacemos. Me pregunto a mí mismo, ¿por qué no hicimos esto antes? De ungir con aceite a hermanos, hermanas que están padeciendo de salud, de problemas serios de salud. ¿Por qué no lo hicimos antes? Y la siguiente pregunta que vino obviamente es, ¿por qué no nadie me preguntó antes, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Puede ungirme con aceite? ¿Por qué es que no pensamos en esto, en hacer esto primero? ¿Por qué es que la oración la dejamos como el último recurso en vez del la primera opción? ¿Y sabe qué, hermano? El cristiano debe de vivir por fe. El cristiano debe vivir en un ambiente espiritual, no como la gente que no tiene a Cristo, que no tiene, están ciegos espiritualmente, que no saben lo que es verdadera fe, que no tienen esperanza, que están sin Dios, sin Cristo en el mundo. Nosotros sí tenemos una esperanza viva, sí tenemos una palabra de Dios, sí tenemos una fe real. Entonces, ¿por qué es que buscamos recursos humanos para resolver nuestros problemas? ¿Por qué somos más prontos en pedir ayuda a otra persona? O buscar respuestas a nuestros problemas en las soluciones que ofrece el mundo, en vez de buscar a Dios en oración primero. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1. Conocemos los pasajes muy bien. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Porque qué? Porque no pedís. Es tan sencillo, dice, simple, sencillamente, no tienes porque no pides. Y no pides porque la oración lo tienes como una última opción, como un último recurso. Cuando ya te haya fallado todo y no tengas otra, entonces ve a la iglesia para que oren por ti. En vez de decir, antes de buscar en ningún otro lugar, voy a orar primero. Voy a ponerme a orar. Amén, hermanos. Yo creo que todos somos culpables de esto. Debería caérsenos la cara de vergüenza delante del Señor porque Él nos conoce muy bien. Tenemos la vista muy corta. Tenemos muy poca fe. Y no buscamos a Dios. Somos
como los que dice Dios en Isaías, ¿verdad? Hay de aquel que va y busca ayuda de Egipto y no de mí. Ay de aquel. O sea, que va al mundo a buscar en vez de pedirme a mí ayuda. Dios es un Dios celoso, hermanos. Y Él, como sus hijos, Él quiere suplir todas nuestras necesidades. Él ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Él ha dicho, yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, que te fortalezco. Pero no tenemos porque no pedimos. El pastor Salazar predicó un mensaje, por ahí tiene que estar en el internet, si no lo ha escuchado, el pecado de no orar. Es pecado no orar. Porque la oración no es una sugerencia para el cristiano, no es una opción para el cristiano, es un mandato. Orad sin cesar. Cristo habló a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una necesidad, es un mandamiento. Pero no tenemos porque no pedimos. Y muchas veces es el primer tropiezo. Nosotros, nuestra actitud hacia la oración es el primer tropiezo para que Dios nos conteste. Porque no oramos, dejamos la oración para el último. Pregúntese por un momento, quizás yo tengo la culpa no enseñar más esto. Es más, yo tengo la culpa por no enseñar más esto. Pero ¿por qué nadie ha preguntado, pastor, ¿pueden orar por mí? ¿Por qué es que venimos a las reuniones de oración y no traemos una petición lista ya? Muchos ahí están a último momento pensando, ¿qué pediré? ¿Qué pediré? Pues voy a llenar algo para entregar una petición. O sea, no estamos programados, no pensamos, necesito esto, necesito que Dios me ayude, necesito que Dios me conteste, tengo este gran problema, esta gran necesidad. Si la ayuda no viene del Señor, ¿de quién más vendrá? Voy a acudir a la reunión de oración, voy a llevar mi petición lista porque quiero que los hermanos oren por mí. Porque es que a veces pregunta, alguien tiene una petición y no se levantan manos, se levanta una, dos, como que nadie tenemos necesidad. Sin embargo, en realidad tenemos un montón de necesidades. Pero decimos, no es para tanto, no es tan urgente, no es tan crítica la cosa como para que oren por mí. Esperamos hasta que ya el doctor me dijo que no hay esperanza, hasta que ya no hayamos de dónde más sacar la solución económica, hasta que ya no hayamos salida al problema. Entonces sí, yo creo que ahora sí hay que orar, por favor, porque ya no hay otra. Y esa actitud es el primer tropiezo para que Dios conteste nuestras oraciones. Nuestra autosuficiencia, nuestra actitud hacia la oración. El hermano Raúl, su papá, a propósito, no sé qué ha pasado últimamente, pero la última llamada que me dio el hermano me dijo que estaba en estado ya muerto cerebralmente su papá. Pero toda esta semana el hermano me ha estado llame, dejado recados, y cuando no me ha encontrado a mí, me ha mandado recados por medio de otros hermanos, simplemente para decir, oren por favor, oren por mi papá, oren por mi papá, oren por mi papá. Francamente, sinceramente, a veces he dicho yo, cómo friega el hermano Raúl. Perdónenme. Pero sabe que insistente en pedir que oren. Y está llamando a un montón de pastores y hermanos por todas partes para que oren por su necesidad. Mientras que habemos otros que no oramos. Alguien dijo, ¿cuánta necesidad tienes? Poca necesidad, poca oración. Mucha necesidad, mucha oración. Pero si empezáramos a hablar acerca de servir más al Señor, de dar más para la obra del Señor, de por qué no estamos haciendo más por el Señor, empiezan a salir ahí todos los problemas y todas las necesidades que tenemos, y por eso es que no puedo estar más envuelto, por eso es que no puedo dar más para la obra, por eso es que no puedo participar más. Si supieran lo que me está pasando, si supieran cómo estoy, si supieran los problemas que tengo, pero no oras. Somos buenos para quejarnos, para chillar.
pero no oramos. Amén. Digo, ya nomás nos empiezan nos sentimos que nos están acorralando, que nos están esquinando, ¿verdad? Preguntándome por qué no hago más, por qué no sirvo más, por qué tengo esa actitud de amargado, lo que sea, y empezamos a sacar, ¿verdad? Empezamos a defendernos y a decir, es que tengo este problema, y es que esto me está pasando, y es que ustedes no saben, y es que no tengo, y es que esto y esto otro. ¿Y por qué no oras más? ¿Por qué la noche que hay oración no estás aquí el primerito para poner tu petición si tantos problemas tienes? ¿Por qué cuando se pregunta, ¿alguien tiene una oración? No levantas la mano. Muchas veces esa es la razón que Dios no nos contesta la oración, porque dices, la oración para ti no es lo importante que debiera ser. Realmente no me necesitas, porque si me necesitarías, estarías de rodillas, orando y hasta ayunando todo el tiempo. Amén, hermanos. La última vez que prediqué un tema así, se fue una familia de la iglesia. Yo no sé qué va a pasar hoy. Pero no estoy hablando para hacer sentir mal a nadie, mal a nadie. Digo esto de mí mismo, hermano, me estoy predicando a mí mismo. Muchas veces Dios no puede hacer más, no hace más, no porque no pueda hacer más, porque Él está esperando que nosotros le pidamos. ¿Se acuerdan de Daniel? Cuando empezó a rogar y dice que vino el ángel a Daniel y le dijo, desde el principio de tus peticiones, de tus oraciones, fui despachado, o sea, fui enviado para contestar tu oración, porque tú eres muy amado. O sea, Daniel todavía no había terminado de orar cuando ya Dios había mandado un mensajero para contestarle su oración. O sea, muchas veces, hermanos, escuche bien, Dios no, si hace maravillas en nuestras vidas y si nos hace milagros, si nos da tremendas bendiciones, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros seamos tremendos guerreros de oración, es porque Él es grande y Él nos ama y Él quiere bendecirnos y nomás está esperando. No dijo si tuvieras una gran fe, dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza. Digo, si nomás hicieras un poquito, nomás el try, hombre. If you just tried. Si nomás trataras, intentaras, creyeras un poquito, te pusieras más de rodillas un poquito más, te sorprenderías cuántas bendiciones no mandaría por tu camino en tu vida. Pero no oramos. Y por eso muchas veces Dios no hace más en nuestra vida. Le voy a decir una cosa. Muchas veces varias ocasiones en nuestra vida, mi esposa y yo, hemos orado con fervor por una gran necesidad, por una gran prueba. Y Dios nos ha contestado mucho más allá de lo que pensábamos. Es más, a veces casi no hemos orado por algo. Y de todas maneras Dios nos ha contestado oraciones. Y entonces eso lo hace pensar a uno, ¿y qué tal si orara más? ¿Cuántas más bendiciones Dios no quisiera darnos? Amén. Otro tropiezo para nuestra oración es la falta de fe. Santiago capítulo 5, versículo 15, y la oración, ¿qué dice? De fe. No dice la oración salvará al enfermo, dice la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. O sea que la oración tiene que ir acompañada de fe. Cristo dijo, todo lo que pidieres creyendo que recibiréis, os será hecho. O sea que hay que confiar en el Señor. Hay que tener fe. Y muchas veces es la falta de fe. Mire Mateo 17. O sea que muchas veces, hermanos, sí pedimos. Pero no pedimos con la fe que debiéramos pedir. O no tenemos la fe que necesita acompañar nuestra oración. Mateo 17, ¿ya lo encontró? Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor,
ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahí está el reproche. Los discípulos del Señor. Se estaba refiriendo a los apóstoles, a los 12 discípulos del Señor. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación ¿qué? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mire, se nota el fastidio en las palabras del Señor, ¿sí o no? ¿Y sabe a quién se estaba refiriendo? No estaba refiriendo al hombre con su hijo lunático. No estaba refiriendo al pueblo. Se estaba refiriendo a sus discípulos. Estaba el Señor quejándose de la actitud y la poca fe de sus discípulos. Y dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Porque el Señor no había hecho otra cosa desde que empezó a andar con ellos, desde que los llamó, sino que estarles hablando y enseñándoles y demostrándoles con su propio ejemplo lo que era orar y recibir contestación a sus oraciones. Y entonces el Señor está como fastidiado diciendo, ¿no han aprendido nada? Y dice versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿por qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahorita vuelvo a ese último versículo 21, pero por vuestra poca fe. Ese es el problema. Escuche esto, esta declaración tan sencilla. El problema nunca está con Dios, el problema siempre está con nosotros. ¿Lo agarró? El problema nunca está con Dios, el problema siempre está con nosotros. Si las cosas no salen como pensábamos que debieran salir, no es porque Dios falló, no es porque Dios no pudo, no es porque Dios no quiera, es porque nosotros fallamos. Porque nosotros no pudimos, porque nosotros no quisimos. Amén. Eso es todo. La falta de fe. ¿De qué sirve orar sin fe? Entonces somos igual que los religiosos que nomás piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Y el Señor Jesús dijo, no pienses que por la palabra, no seas como los otros gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. O sea, no está en las palabras que repites y dices, está en que tengas fe. Simplemente pidas, creyendo que recibiréis, confiando que el Señor, nada es imposible para el Señor. Ay, todos necesitamos ayuda en esta área, todos. Alguien que vino al Señor a decirle, a pedirle que le hiciera un milagro, el Señor le dijo, al que cree todo es posible. Y este hombre dijo, Señor, creo. Y luego añadió, ayuda a mi incredulidad. Qué contradicción. Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí tengo fe, pero me hace falta fe. Y eso es la verdad, ¿a poco no es cierto? Digo, creemos, estamos aquí porque creemos. Oramos porque creemos, pero la verdad es esta, nos hace falta creer más. A veces somos bien incrédulos. Y eso es el obstáculo, uno de los tropiezos más grandes para que Dios conteste nuestra oración. Que Él está esperando que simplemente tengamos una fe sencilla como la de un niño. Usted le dice a un niño algo, te voy a llevar a tal lugar, ¿verdad? Usted le dice a un niño que usted puede hacer algo y el niño lo cree completamente. Un niño chiquito, usted los para debajo y dice, aviéntate, y se avienta porque cree completamente que usted lo va a cachar. No tiene ningún temor. No la piensa dos veces, se avienta.
Y si papi, mami o verdad alguien, un adulto que confía en él, le dicen te voy a dar esto si haces esto, él lo cree de todo corazón. Si yo hago esto, me lo va a dar. Y luego como adultos les fallamos, no les cumplimos las promesas que les hacemos. Y entonces hacemos de nuestros hijos personas que dudan y que no confían en ninguna promesa. Porque nosotros somos buenos en quitarles esa fe, esa poca fe que tienen. Pero déjeme decirle, nuestro Padre así quiere que creamos en Él. Que todo lo que Él nos dice creamos porque Él lo dijo. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer porque Dios no es hombre para que mienta. Porque la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros fallamos, nosotros mentimos, pero Dios nunca. Él cumple lo que promete. Su palabra es fiel. Amén, dicen los cristianos. Y dice el Señor, cuando oras, sería bueno que creyeras eso. Sería bueno que tuvieras fe. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos, Señor? ¿Por qué nosotros no nos contestas? No nos contesta Dios. Por vuestra poca fe. Ahora, le voy a decir que es un aumentador de la fe. Es oraciones contestadas. O sea que este es un asunto que entre más pida y más Dios me contesta, más aumenta mi fe. Y cosas más grandes voy a atreverme a pedir. Y Dios me las va a contestar. Y Dios me va a conceder cosas más grandes. Y voy a atreverme a pedir cosas más grandes. Porque mi fe va creciendo. ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe? ¿Y cómo necesitamos nosotros hacer esa oración? Señor, auméntame la fe. Señor, aumenta. Esa debería ser nuestra oración de todos esta noche. Señor, aumentanos la fe. Porque me hace falta fe. Oramos y luego después de orar, decimos, pues quién sabe. Pues sí oré, pero la situación está bien difícil, quién sabe. Ya estamos diciendo, Señor, no creo. Amén. ¿Somos culpables de eso, sí o no? Y por eso Dios nos contesta más nuestras oraciones. Quizás deberíamos ser tan honestos, tan sinceros como ese hombre que le dijo al Señor, sinceramente, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Porque la verdad es esta, no creo como debiera creer. Por ahí deberíamos de comenzar. Señor, auméntame mi fe para poder pedirte esto, porque Señor, la verdad es que no tengo la fe para pedirte esto, Señor. Hace poco Dios me dio una tremenda sorpresa. Algo que yo ya había dejado de pedir por mucho tiempo, pero mi esposa estaba pidiendo y pidiendo por eso. Yo ya había dicho, no, es que Dios, ¿por qué me va a contestar? No tiene por qué contestar. Pero a veces se nos olvida que Dios es un Dios misericordioso. Que Dios no nos da lo que merecemos muchas veces. Y que Dios es un Dios de gracia. Y que Dios nos da aquellas cosas que no merecemos muchas veces. Y cuando vino esa contestación a la oración, le dije a mi esposa, nos pusimos a llorar. Ella dándole gracias a Dios porque Dios había contestado su oración y yo pidiéndole perdón a Dios por mi falta de fe. Diciendo, Señor, yo no merecía que nos dieras esta contestación, pero gracias, Señor, por tu misericordia. ¿Cómo nos hace falta tener más fe? Otro tropiezo para nuestra oración está en el versículo 8, ahí mismo, en Santiago 5 y versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y miren lo que dice, y si hubiere cometido, ¿qué? Pecados le serán perdonados. ¿Sabe cuál es otro obstáculo, otro tropiezo para que Dios conteste nuestras oraciones? El pecado. El pecado. Muchas veces, simple y sencillamente, hay pecado que no hemos confesado.
El hermano Alejandro me estaba preguntando eso esta tarde, estábamos ahí con los hermanos Morales. Dice, pastor, ¿pero qué no pecamos todos los días? ¿Quién es digno? Nadie somos dignos, ¿cierto? Todos pecamos todos los días. Pero hay una gran diferencia entre pecado y pecado no confesado. O sea, todos pecamos todos los días, pero todos deberíamos de todos los días confesar nuestros pecados. Y por eso está en la Biblia, 1 de Juan 1:9. Y 1 de Juan 1:9 no es para el inconverso, es para el creyente. Porque está hablando de la comunión. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así es como Dios nos hace dignos, porque nos limpia. Pero Dios no nos puede limpiar si no confesamos pecados. Y confesar pecados o no confesar pecados es nuestra decisión. Y miren lo que dice Isaías 59, bien rapidito. Isaías 59. He aquí, quiero que lo encuentre, Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para qué, para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, ¿para qué? Para no oír. Y yo creo que por eso Santiago mete esa probabilidad ahí. Se atreve Santiago a sugerir que a lo mejor el problema es que tienes pecado. Y digo se atreve porque luego nos ponemos a la defensiva cuando alguien se atreve a insinuar que a lo mejor nos está pasando lo que nos está pasando porque hay pecado no confesado. ¿Cómo se atreve? ¿Y por qué me anda juzgando? Usted no me conoce, usted no conoce mi corazón. ¿Quién es usted? Bueno, el problema es que aquí no soy yo. Es más, ni es Santiago, es el Espíritu Santo de Dios que está diciendo. Amén. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. O sea que hay algunos, óigame bien, no que todos los que se enferman están enfermos por pecado, pero hay algunos que están enfermos porque hay pecado. Amén. Amén. Puede ser, hermano. Mi pastor decía, mira, si el zapato no te queda, no te lo pongas. No se enoje, hermano, no se enoje, hermano. Porque en verdad solo Dios conoce su corazón. Nadie podemos ver su corazón, nadie podemos ver si usted tiene pecado o no tiene pecado. Eso es entre usted y Dios. Pero tengo que decirlo porque la Biblia lo dice. A lo mejor la razón que está como está, tiene ese problema encima, tiene esa aflicción, tiene esa enfermedad, es porque hay un pecado en su vida, o varios, que no ha arreglado, que no ha confesado. Amén. Porque el Espíritu Santo ahí nos está diciendo que esa puede ser una razón por la cual alguien está enfermo. No es casualidad, mírelo conmigo, ahí está. Santiago 5, ¿dónde fe salvará al enfermo? Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Una cosa sí sé, hermanos. Siempre que algo malo nos sucede, adverso nos sucede, es una oportunidad para examinarnos a nosotros mismos. Es una oportunidad para decir, Señor, hay algo en mí que no está bien. Recuerde que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Recuerde que podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que todo está bien, y no todo está bien. Y por eso dice el salmista en Salmo 139, Señor, escudriñame, mira mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, enséñame si estoy mal, porque puede ser que ni nosotros nos damos cuenta. Amén. Pero deberíamos de examinarnos. ¿Por qué me pasó ese accidente? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué tengo estos problemas con mi esposa?
en mi matrimonio? ¿Por qué está pasando lo que está pasando con nuestro hijo, nuestra hija? ¿Por qué estoy enfermo con esto? A lo mejor el Señor está queriéndome decir algo. A lo mejor está usando eso para llevarme al arrepentimiento. Ah, no. Algunos de ustedes me están viendo, pastor. Bueno, a lo mejor él, a lo mejor ella, pero yo no. El problema es que todos estamos viendo así. Entonces estamos en una congregación aquí de puros santitos. ¿Ah? Yo no le estoy acusando de nada, yo nomás estoy diciendo que a lo mejor antes de pedir que Dios le sane, a lo mejor debería, Señor, escudriñame y demuéstrame si hay algo ahí que no te agrada, Señor, que necesito confesar. A lo mejor, Señor, hay algunos celos por ahí. A lo mejor, Señor, hay alguna envidia por ahí. A lo mejor, Señor, hay alguna raíz de amargura por ahí, algo que no he perdonado, traigo ahí en el corazón. A propósito, la amargura, el orgullo son pecados. La envidia, los celos son pecados. Amén, hermanos. Y nosotros no lo vemos como algo tan malo. Nos acostumbramos tanto a vivir con ese pecado que decimos todo está bien. El problema es que Dios nunca se acostumbra al pecado. Dios nunca tolera el pecado. Dios nunca dice, it's okay. Ese pecado sí te dejo con eso, no hay problema, y todavía te contesto tus oraciones. No, Dios no trabaja así. El pecado es abominación a Jehová nuestro Dios. Nosotros somos los que nos acostumbramos al pecado, los que nos ponemos cómodos con el pecado. Y decimos, ¿qué tiene de malo? Pero Dios siempre ve lo malo, siempre aborrece, abomina el pecado, y es una división que se levanta de manera que Él no puede contestar nuestras oraciones. Dice, no es que me haya quedado sordo, dice Dios. No es que ya no tengo poder, es que es tu pecado que ha hecho división. Ha sido un obstáculo para que yo no oiga tus oraciones. ¿Sería eso, hermano? ¿Será eso? Esa petición que usted tiene tiempo orando y nomás no ve contestación, ¿será por un pecado que no ha confesado? Que necesita arreglar. Esta misma noche necesita arreglarlo. Otro tropiezo en la oración se encuentra ahí en Santiago, hermanos. Ya estoy acabando. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y va con el punto anterior, pero es algo diferente, porque pecado es cuando pecamos contra Dios. Pero aquí no dice pecado, aquí dice versículo 16, confesaos vuestras, ¿qué? Ofensas unos a otros. Es más, aquí no dice confiésaselas a Dios. Dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ah, mira, ahí le va otra. Ahí le va otra. Que muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones y muchas veces hasta enfermos andamos porque hay una ofensa con otro hermano, con otra persona que no se ha arreglado. Amén. Aquí simplemente, no me mire a mí así, dígaselo a Santiago, dígaselo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está diciendo, a lo mejor estás como estás porque hay algún problema que tienes con alguien que no has arreglado. Estás guardando rencor, no has perdonado, estás ofendido, has ofendido y esas cosas no se han arreglado. Amén. Mateo 6, versículo 14. Mateo 5. Primero Mateo 5, versículo 24. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Mira, antes de hacer cualquier cosa espiritual, antes de presentar cualquier servicio, dar cualquier ofrenda al Señor, arregla lo que tienes que arreglar con tu hermano. Porque mientras no hagas eso, Dios no mira tu ofrenda, Dios no mira tu servicio, Dios no mira lo que haces, mucho menos escucha tu oración. Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. O sea, dice, cuando tienes problemas con alguien que no se ha arreglado, así sea tu esposa, tu esposo, un pleito que tuvieron y no lo han arreglado, tus oraciones son estorbadas. Por eso dice, ve, reconcíliate primero con tu hermano. Por eso dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Para que entonces Dios conteste tu oración. Amén. Ofensas sin arreglar. Y por último, número 5, dice versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró ¿cómo? Fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Qué milagro! ¿Se imagina? Amén, hermanos. Jesús, sabemos que Él oró para que se calmara el viento y las olas, y el viento le obedeció. Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo. Amén. A propósito, déjeme decirle, Elías un rato estaba pidiendo que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, y Dios le contestó, y estaba en la cima de la cúspide de la victoria espiritual, y al rato está metido en una cueva deseando morirse porque Jezabel había amenazado que lo iba a matar. Y diciendo, no vale la pena vivir, quítame la vida, Señor. Era un hombre débil, humano, sujeto a pasiones como usted y como yo. Sin embargo, cuando oró fervientemente, Dios contestó su oración. Dice el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no contesta nuestra oración? Por nuestra falta de fervor. Porque no oramos con más insistencia. Porque no oramos con más urgencia. Porque no oramos sin cesar. Amén, hermanos. Y volviendo a Mateo 17:21, donde dijo el Señor Jesucristo, pero este género, esa palabra género quiere decir esta clase, hablando del demonio. O sea que había unas clases de demonios que solo con oración salían, había otras clases de demonios que tenían necesidad de oración y ayuno, pero el mensaje es esta clase, este género. O sea, hermano, eso se aplica a cualquier situación. Hay situaciones, hay problemas, hay necesidades que son de tal género que no nomás es orar, hay que ayunar y orar. Vuelvo a decir esto que decía este predicador, poquita necesidad, poca oración. Mucha necesidad, mucha oración. El problema es que oramos como que si no hay mucha necesidad, poquito, y luego nos quejamos de que tenemos mucha necesidad. Amén. Y Dios dice, hipócrita, tienes una mala actitud, andas quejándote con medio mundo de tu problema, tu necesidad, pero no oras como que tienes un verdadero problema, no oras como que tienes verdadera necesidad, ni te acuerdas de orar. Pero andas quejándote con medio mundo, queriendo que te tengan lástima, que te digan, pobrecito, sana colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Que te soben la espaldita. Te digan, pobrecito, pobrecita hermana, ¿cómo sufre usted? ¿Qué mal está yendo? ¿Te gusta que te tengan compasión, que te tengan lástima, que te apapachen? Pero no oras como que tienes verdadera necesidad, ni te acuerdas de orar. Tienes tiempo para otras cosas, pero no para orar. Y por nuestra falta de fervor, Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Cuáles? Yo sé cuáles son en mi vida. ¿Cuáles son en su vida?
Vamos a orar.